Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Vamos a tratar en este vídeo la Cuarta Cruzada. Nos remontaremos entonces hasta agosto de 1198. En Occidente, el Papa Inocencio III, que contaba con 36 años de edad, había sido elegido Papa 6 meses atrás y ya estaba planificando una nueva cruzada. Recordemos que este Papa Inocencio III fue el Papa más poderoso. Llegó a ostentar el poder supremo tanto en la Iglesia como sobre los príncipes y señores, tanto feudales o reyes o emperadores de aquella época. En el Renacimiento habrá nuevamente papas poderosos, pero esta vez ya será distinto, será más bien poderosos en cuanto a lo económico, poderoso en cuanto a lo artístico, pero no tendrán el poder que tuvo Inocencio III y su influencia sobre los soberanos de la tierra. A partir de Inocencio III comenzará una decadencia en cuanto al poder tanto espiritual y temporal que ostentaban los papas. En cuanto al emperador de Oriente, que era Alejo III, se decía que era cruel e inseguro y que 3 años antes había apartado del poder a su hermano Isaac II Ángelo, a quien dejó ciego y encarceló junto con su hijo. Estaba dispuesto a contemplar la unión de las iglesias en su búsqueda de aliados extranjeros que le sirvieran para afianzarse en su país. El contraste entre estas dos personalidades era casi melodramático. El pontífice de Occidente estaba convencido, en todas y cada una de sus acciones, de ser el representante de la voluntad de Dios en la tierra. El emperador, impopular, cruel y taimado, era consciente tal vez de la dignidad histórica de su cargo, pero solo se encontraba motivado por su propio interés. Tras proclamar que Inocencio era uno de los dos únicos poderes existentes, es decir, la única Iglesia Católica y el único imperio, le había instado a formalizar una unión en contra de cualquier acumulación de poder por parte del emperador occidental, nuestro rival. Yo me voy a basar en este estudio en el libro de Geoffrey Hindley, Las Cruzadas, Peregrinaje Armado y Guerra Santa. También tomaré algo de la Historia de la Civilización, la Edad de la Fe, de Will Durham, en el tomo 2. El Papa Inocencio III había prometido, al convocar la Cuarta Cruzada, indulgencia plenaria para todos los que se alistasen en ella. Se decidió proclamar en nombre de su santidad una indulgencia que se resume como sigue: quienes tomen la cruz y permanezcan 1 año al servicio de Dios en el ejército serán perdonados de todos los pecados que hayan cometido, con tal de que los hayan confesado. Ahora veremos las ambiciones de Venecia y qué papel jugaron en esta Cuarta Cruzada, cómo marcan el camino. Desentrañaremos las verdaderas motivaciones de la República Veneciana que le dan una nueva impronta a esta Cuarta Cruzada. El primer objetivo de los cruzados sería conquistar el Cairo, pues el Cairo era la llave del Imperio Sarraceno. Pero por intereses comerciales, Venecia logró disuadir a los cruzados de emprender tal conquista. Los venecianos hacían fortuna exportando madera, hierro y armas a Egipto, e importando esclavos. Por lo tanto, no tenían ninguna intención de atacar el Cairo ni de compartir su negocio con las otras potencias italianas, como eran en aquel entonces Pisa y Génova. La República de Venecia era una de esas 3 grandes potencias comerciales del Mediterráneo oriental. Mantenía vínculos comerciales y muy buenas relaciones con el mundo islámico. También vínculos comerciales con Constantinopla, aunque no muy buenas relaciones con esta. El líder de Venecia era el Dux Dandolo. En abril de 1201, Dandolo propuso un contrato por el que Venecia se comprometía a construir naves para transportar a una fuerza de caballería de 4.500 caballeros, 9.000 soldados, además de un cuerpo de infantería compuesto de 20.000 hombres. El monto total de 85.000 marcos debía incluir asimismo suministros durante 9 meses y vituallas para hombres y caballos. Además, por amor a Dios, la Serenísima República
proporcionaría 50 galeras armadas con la condición de recibir la mitad de todo lo que se ganara tanto por tierra como por mar. Aquel contrato mercantil también estipulaba la creación de una sociedad para actuar al servicio de Dios y de la cristiandad, independientemente de dónde se produjera la acción. Desde el primer momento, fueran cuales fueran los motivos de los cruzados, los términos con los cuales operaban los venecianos se basaban en la obtención de beneficios. Esta era la verdadera motivación de la República de Venecia, una motivación económica. No tenían ninguna intención de que el Cairo fuese atacado, porque ellos mantenían muy buen comercio con Egipto. Entonces, aunque el propósito original de los que conformaban los comandantes de esta Cuarta Cruzada se habían propuesto atacar, tomar la llave que abriría todo lo que era el imperio sarraceno, sin embargo, sutilmente los venecianos lograron desviar este propósito inicial. Cuando en octubre de 1202 la expedición de los cruzados se reunió en Venecia, los efectivos congregados solo sumaban un tercio de los esperados. Pero el dux de Venecia exigía el pago de la totalidad de lo acordado antes de comenzar el traslado de las tropas. Al fin se llegó a un acuerdo. Los cruzados saldarían su deuda si ayudaban a Venecia a recuperar el puerto de Zara, que ahora estaba bajo la protección de Hungría. Algunos cruzados se negaron a atacar esta población, porque era cristiana, pero el grueso del contingente zarpó rumbo a Zara. Tras un corto asedio, la ciudad se rindió para salvaguardar la vida de los habitantes, pero los cruzados saquearon la ciudad y luego la arrasaron por completo. El Papa Inocencio III se había opuesto a esta acción y exigía que no se destruyese la ciudad porque era cristiana y que el rey de Hungría, también cristiano, fuese recompensado, pero nadie le hizo caso. El Papa Inocencio III había amenazado con la excomunión a los que participaran de esta toma del puerto de Zara, pero luego de la conquista los cruzados le enviaron al Papa un pedido de absolución. El Papa le concedió la absolución y exigió la devolución del botín. Los cruzados agradecieron la absolución, pero en cuanto al botín dijeron no hay devolución. Mientras tanto, en Occidente, Felipe de Suabia luchaba contra Otón de Brunswick por el título de emperador y ser coronado por el Papa. Otón era el favorito de Inocencio III, pero Felipe de Suabia era yerno de Isaac II Angelo, emperador de Oriente, a quien su hermano Alejo, como dijimos, Alejo III, había depuesto del trono y le había sacado los ojos. El hijo de este emperador depuesto logró escapar y fue a Occidente a pedir ayuda para lograr el regreso de su padre al trono. A cambio de esta ayuda, prometió compensaciones económicas y con el fin de obtener el apoyo del Papa, prometió que forzaría a la Iglesia Ortodoxa a someterse a Roma. De todos modos, el Papa Inocencio III prohibió que se atacara a Constantinopla. El 17 de julio de 1203, el ejército cruzado tomó Constantinopla. El tirano de Alejo III huyó con el tesoro y el emperador depuesto, Isaac II, fue restablecido en el trono y su hijo fue nombrado coemperador con el nombre de Alejo IV. Los comandantes de los cruzados exigían a Alejo que les pagase lo prometido y que los acompañase a tomar Egipto. Mientras esto sucedía, el pueblo de Constantinopla se rebeló pensando en los tributos onerosos que les impondrían para que Alejo IV pudiese cumplir el pago que había prometido al ejército cruzado. Entonces, al mando del hijo del tirano Alejo III, depusieron a los dos emperadores y asesinaron a uno de ellos, al hijo, Alejo IV. El líder de la revuelta, que era el hijo de Alejo III, el tirano, sube al trono con el nombre de Alejo V. Al parecer no se rompían mucho la cabeza buscando nombres. ¿Cómo se llamaba el emperador que maté ayer? Alejo IV. Ah, bien, entonces yo soy Alejo V. Ante esto, los cruzados y los venecianos lanzaron una llamada conjunta en nombre de Cristo a entrar en la ciudad, espada en mano. Constantinopla finalmente cayó el 13 de abril de 1204.
se vivieron 3 días de pillaje y matanzas brutales. La soldadesca avanzaba destruyéndolo todo a su paso, en tanto que los caballeros y hombres de armas, los abades y los monjes se internaban en aquel caos y saqueaban cuanto podían. El botín fue incalculable. Muchos tesoros artísticos, manuscritos, esculturas se perdieron para siempre. Otros permanecen hasta hoy, como los 4 caballos de bronce que decoran la fachada de la Catedral de San Marcos, en Venecia, ya que el dux Dandolo se los apropió en aquel asalto. No solo saquearon los tesoros artísticos, también las iglesias y santuarios fueron saqueados. Miles de reliquias sagradas relacionadas con Cristo y con la vida de los santos fueron expoliadas, y en esto participaron muchos sacerdotes y religiosos latinos. Comenzó así el tráfico de reliquias que luego serían subastadas en Occidente. Recordemos que en Roma, por ejemplo, familias poderosas compraban estas reliquias traídas de Constantinopla. En la Basílica de Letrán, por ejemplo, había, en épocas de Inocencio III, como reliquias, un frasco con la leche de la Virgen María. ¿Nadie se preguntó cómo hicieron para sacarle esa leche a María? No solo se compró para exhibir en la Basílica del Papa, la Basílica de Letrán, un frasco con leche de la Virgen María traído de Constantinopla, sino también el prepucio de Cristo. Vais a saber de quién diablos era ese pellejo. Y todos andaban allí, besando el prepucio, el santo prepucio, el santo prepucio, el santo prepucio. El sacerdote veneciano Tomás Morosini fue nombrado primer patriarca latino de Constantinopla, y Balduino de Flandes fue elegido emperador latino de Oriente con el apoyo de Venecia, siendo coronado por el delegado pontificio con gran pompa y ceremonia en Santa Sofía. El Papa le dio su reconocimiento oficial. En realidad, si bien la Cuarta Cruzada fue convocada e impulsada por el Papa Inocencio III, este perdió absolutamente el control de ella cuando el dux de Venecia, Dandolo, hábilmente desvió el objetivo principal, que era recuperar Tierra Santa, y llevó al ejército cruzado a conquistar en primer lugar el puerto de Zara, para saldar la deuda de todas las provisiones y embarcaciones que estaba proveyendo Venecia, y posteriormente dirigir el ejército a Constantinopla. De todos modos, esta Cuarta Cruzada dio por resultado un emperador católico romano en Oriente y un patriarca católico romano en el corazón de la denominada Iglesia Ortodoxa. El Imperio Bizantino siguió en manos latinas desde 1204 hasta 1261, cuando se restableció finalmente un gobierno propiamente bizantino, luego de que mediocres emperadores latinos gobernaran durante estos casi 70 años. De todos modos, la presencia y cultura latina permanecerían en distintos focos de Oriente por varios siglos más. Esta Cuarta Cruzada fue la que ahondó en sí la brecha entre la Iglesia ortodoxa y católica. Es la cruzada que peor recuerda la Iglesia ortodoxa, porque fue la que profundizó, si bien ya se había producido el cisma en el siglo XI entre la Iglesia de Occidente y las iglesias, los patriarcados de Oriente, esta cruzada fue la que dio, la estocada final. Como escribió el historiador heleno Deno Giannokopoulos, la mayoría de los griegos, rememorando su amarga experiencia de pueblo dominado durante la ocupación latina, y más concretamente la conversión forzosa del clero y el pueblo griego al catolicismo con la proclamación de un patriarca latino en Constantinopla, siguió siendo antilatina. Esto produjo un sentido antilatino muy fuerte en todo lo que es la Iglesia de Oriente. Fue la única vez que el Papa tuvo a su alcance la tan anhelada jurisdicción universal del obispo de Roma, que las iglesias de Oriente y Occidente estuvieran bajo su autoridad. Pero solo fue un sueño efímero que duró poco más de 60 años.
Finalmente la Iglesia ortodoxa se libró del yugo de Roma, aunque huir de Roma le significase caer luego bajo el yugo del Islam. Para recopilar un poco lo que hemos visto hasta aquí, Inocencio III, este papa que fue elegido a los 36 años como sumo pontífice, era muy hábil políticamente y fue en él la expresión máxima del poderío del papado, el esplendor, no el esplendor que luego tendrán en el Renacimiento aquellos papas como Julio II, como León X o como Alejandro VI antes u otros, sino que aquí se trataba de poder, de auténtico poder, de las dos espadas, del poder tanto espiritual como de la ostentación del poder temporal, de la autoridad del Papa sobre reyes, sobre señores feudales, sobre emperadores. El Papa aprovecha para convocar esta cuarta cruzada, para conquistar la Tierra Santa, para recuperar los santos lugares. Se entromete en el medio el poderoso Dandolo de la poderosa República de Venecia, la Serenísima, que estaba más preocupada por sus asuntos comerciales, por sus negocios, que por conquistar, recuperar la Tierra Santa. Entonces logra convencer a los generales, a los capitanes, a los comandantes de esta cuarta cruzada, que en vez de ir al Cairo, porque dijimos que el Cairo era la llave que abría para luego conquistar o retomar el imperio donde abarcaban los sarracenos, como tenía muchos negocios y muchos intereses comerciales, Venecia allí en Egipto, logra disuadir y convence que ataquen al puerto de Zara para poder recuperar. El puerto de Zara era el segundo puerto más importante del Adriático. Así Venecia podía tener el monopolio y vencía a las otras dos potencias de aquella época, que eran Pisa y Génova. Una vez conquistada el puerto de Zara, logra, dándolo el Dux de Venecia, motivando que vayan y ataquen Constantinopla, porque el hijo de Isaac II fue a Europa, fue a Occidente a buscar aliados, a buscar apoyo, y les promete que él va a sostener económicamente a la cruzada, además de otros beneficios, y que va a acompañar al ejército a conquistar Egipto. Entonces los cruzados toman Constantinopla, lo ponen a el hijo de Isaac II con el nombre de Alejo IV, pero claro, los habitantes de Constantinopla se dan cuenta de que les impondrán a ellos graves tributos para poder saldar la deuda que contrajo este Alejo IV con los venecianos y con los cruzados. Hacen una revuelta popular y deponen a estos emperadores. Cuando los cruzados ven esto, entran a Constantinopla con sangre y fuego, toman el poder, ponen a Balduino I, Balduino de Flandes, como el primer emperador latino, y a un sacerdote veneciano como patriarca latino de Constantinopla, uniendo el imperio de Oriente con el de Occidente y uniendo la Iglesia de Oriente con la Iglesia de Occidente bajo el poder del obispo de Roma, bajo el poder del Papa. Todo esto fue un sueño efímero, no duró poco más de 60 años, pero el daño que logró esta cruzada, esta cuarta cruzada, persiste hasta hoy, porque los ortodoxos, la Iglesia ortodoxa, los patriarcados de Oriente nunca le perdonaron a Occidente, al patriarcado de Roma, que saquearan las iglesias, devastaran las iglesias. No se salvó ni siquiera Santa Sofía, porque el altar fue destruido en el saqueo. Ni siquiera Roma, a manos de los bárbaros, sufrió
un saqueo de la dimensión que sufrió Constantinopla a mano del ejército de los cruzados, de este ejército cristiano convocado por el Papa de Roma. Devastaron las iglesias, cientos de tesoros se destruyeron, se perdieron o fueron llevados a Occidente para ser luego vendidos como botín de guerra. No solamente dijimos un botín material, sino también aquellas cosas que pertenecían a las iglesias como tesoros espirituales, como eran las reliquias. Estas reliquias fueron luego revendidas en Occidente. Las iglesias pasaron a mano de los latinos. Y así fue por 60 años hasta que cayó este sueño efímero del obispo de Roma de ejercer la jurisdicción universal sobre toda la iglesia y el anhelo de los gobernantes occidentales de ejercer autoridad sobre Oriente. Claro que podríamos pensar, ¿y qué hubiese pasado si el poder hubiese seguido en manos del obispo de Roma? Es decir, la jurisdicción universal verdaderamente hubiese logrado que la iglesia de Oriente y la de Occidente se mantuviesen fusionadas. Bueno, esto es contrafáctico. Lo más probable hubiese sido que tal vez Constantinopla no hubiese terminado cayendo, el imperio romano de Oriente no hubiera terminado cayendo en 1453 bajo el poder de los musulmanes. No lo sabemos, pero la Iglesia Ortodoxa se libra de este poder que ejerció el Papa Inocencio III y los que le siguieron por estos 60 años en que podríamos decir este imperialismo de Occidente sobre Oriente. Pero una vez que el gobierno o el poderío de Oriente se quita de encima el poderío de Occidente y la Iglesia Ortodoxa se quita de encima la Iglesia Latina, no pasarán 2 siglos que terminará cayendo bajo el poder del Islam. Y lo perderán definitivamente todo, tanto el Imperio Romano de Oriente como la Iglesia Ortodoxa. Perderá todas sus posesiones y su preciada Constantinopla o Bizancio. Bueno, estimados, espero que les haya sido útil este pequeño vídeo acerca de la Cuarta Cruzada, la cruzada que marcó un antes y un después en las relaciones entre la Iglesia de Oriente y Occidente y terminó por causar la más profunda herida y ahondar la división que ya se había producido en el 1054, cuando fue el cisma de Roma con los 4 patriarcados de Oriente. Nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.